Hola, soy Juan Pun Medina, profesor investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. Voy a platicarles la ponencia que quiero presentarles en el marco de este simposio internacional, a quien que quiero iniciar agradeciendo también a los organizadores, especialmente a Paul Carr, por su gentileza en hacerme la invitación. Y quiero entonces mandarles saludos también desde el norte de México, desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y entonces paso a hacer la presentación que me corresponde para esta mesa. Me voy a permitir compartirles un PowerPoint que preparé para agilizar la dinámica. ¿Sí? Eh, Bien, la ponencia que yo voy a platicarles, a comentarles, son los resultados de una investigación que concluimos el año pasado con la publicación de un texto que se titula, y lo tengo, Lecturas sobre problemas de la democracia en México, y este trabajo es parte de uno de los capítulos de esa obra. Pensar en la democracia en México y sobre todo pensar en el desencanto ciudadano sobre la democracia que tenemos en México es una agenda de investigación grande, amplia, que ha llevado a algunos estudiosos pues a tratar de comprender, por un lado, eh, cuáles son las explicaciones de ese desencanto. Y sobre todo preguntarnos si efectivamente hay un desencanto por la democracia en este país. En este caso, la ponencia gira alrededor de las características, ¿sí?, de los ciudadanos que se dicen estar desencantados, ¿sí? Y por ello, nosotros desde el colegio pues emprendimos este proyecto que aquí les voy a, a plantear. Nada más quiero, aquí está la forma en que puedo cambiar de diapositiva. El objetivo es presentar una radiografía preliminar sobre las características de los ciudadanos desencantados de la democracia en México. ¿Por qué estamos asumiendo, o por qué estoy asumiendo en esta investigación que hay ciudadanos desencantados de la democracia en México? Lo estoy asumiendo porque, afortunadamente, en 2015, el Instituto Nacional Electoral, junto con el Colegio de México, presentaron una encuesta sobre calidad de la ciudadanía. Entonces, ahorita lo voy a referir, pero en ese sentido, por eso en ese sentido, el objetivo es hablar de las características de esos ciudadanos desencantados. Quiero iniciar haciendo unas preguntas. ¿Qué significa que un ciudadano se encuentre desencantado de la democracia? La idea de desencanto de la democracia, ¿qué nos intenta decir? Si hay desencanto por la democracia, ¿hay caminos entonces o mecanismos para volver a encantarnos, ¿sí?, de esta forma de gobierno? ¿Alguna vez hemos estado contentos con nuestra democracia? Y principalmente, ¿se puede medir el desencanto con la democracia? Consideramos que hay muchas respuestas y yo les voy a quedar a deber, seguramente, respuestas concretas a las preguntas que recién planteé, pero lo que la evidencia nos muestra, bueno, más que la evidencia, la literatura nos viene mostrando es que en algunas publicaciones de destacados politólogos y politólogas, el concepto de desencanto con la democracia, pues ahí está de alguna manera mencionada. Por ejemplo, Susan Parr y Robert Putnam hablan de democracia, de desafecciones de la democracia. Pippa Norris habla de los ciudadanos críticos.
Lord Falconer habla de la despolitización y la democracia, y sobre todo uno de los textos que para este trabajo se utiliza con sumo interés es el de Peter May, que cuando habla del vaciamiento, ¿no?, de las democracias, sobre todo en las democracias occidentales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Centrándonos un poquito en lo que dice Peter May. Eh, Él habla de que estamos asistiendo al crecimiento de una idea de democracia, pero que tiene una carencia, ¿no?, que es el componente popular, la parte asociada a los ciudadanos, que es tener una democracia sin pueblo. Es totalmente una paradoja. O esta idea de Eric Schatzenneider, si es que lo pronuncié bien, ustedes disculpen la pronunciación, pero esta idea se acuñó, la que se señala aquí, en los años 60, cuando hablaba él del pueblo semisoberano, y sugería que el control sobre la toma de decisiones pudiera estar fuera del alcance de los ciudadanos. Y si vamos de los 60 a los 70, 80 por década, nos damos cuenta que tiene vigencia esta idea de que la toma de decisiones públicas pues no está al alcance de los ciudadanos comunes. Y hoy se ve también, dice Peter May, de manera aguda cómo hay procesos paralelos de separación de lo que son por un lado las élites y por otro lado la ciudadanía, especialmente en el marco de los procesos electorales. Esa es la encuesta que me refería. Encuesta Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Son los datos que utilizamos para esta investigación para poder, más o menos, lo voy a decir así coloquialmente, más o menos acercarnos o aproximarnos a responder lo que en el título de la ponencia estoy manifestando sobre algunas características de los ciudadanos desencantados de la democracia. Esto quiere decir que, digamos, una encuesta nacional muy importante, pues comprende un diseño muestral estratificado, grande, con representatividad nacional. También parte de la metodología de esta encuesta es que tiene representatividad en las 5 principales regiones del país, y también representatividad de los 5 estratos de interés para el proyecto de nosotros, ¿sí?, que son norte, centro-occidente, centro-sur y sureste. Sin embargo, en esta ponencia solamente me voy a referir a los resultados que obtuvimos con la muestra nacional, para encontrar ahí en la muestra nacional de todo el país, buscamos encontrar cuáles son las características de esos ciudadanos que dicen estar desencantados de la democracia. ¿Cómo logramos encontrar entonces una variable dependiente, una variable que nos refiera que efectivamente hay ciudadanos desencantados de la democracia? Bueno, retomamos una de las preguntas de la encuesta, sobre todo la pregunta 44, y aglutinamos, por decirlo así, juntamos al menos 4 de las principales expresiones que ellos dijeron en la respuesta a esa pregunta. La pregunta tenía que ver, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? Entonces, había estas opciones. ¿A la gente como usted le da lo mismo un sistema democrático que uno no democrático? ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? 3. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario de mano dura puede ser preferible a uno democrático. Y también incluimos cuando ellos respondían ante la expresión de las frases asociadas a un gobierno democrático. Él decía, ellos respondieron en algún momento, depende. Entonces ya depende es dudar de que quieren un gobierno democrático, y nosotros hicimos la suma del porcentaje, procesamos esta información en el software Stata, y tuvimos también, por otra parte, ahorita voy a hablar de las características de esa variable dependiente,
¿sí? Donde encontramos a esos ciudadanos desencantados, pero también quiero adelantarme para decirles cuáles fueron nuestras variables independientes, las que explican. Esto es un modelo cuantitativo totalmente, ¿verdad? Entonces, las variables independientes nosotros retomamos o que buscamos explicación sobre el desencanto, los ciudadanos desencantados de la democracia, los obtuvimos también de la batería de preguntas que se seleccionaron, aquellas preguntas que pudieran estar asociadas al desencanto. Eso ya lo comenté. Hicimos un análisis de eliminación progresiva, considerando un nivel de significancia de 0.1 y de 0.1, y se fueron descartando aquellas variables independientes que no resultaron significativas. Se obtuvo un modelo a nivel nacional y uno también para cada región, para cada una de las 5 regiones que comentaba, pero en esta ponencia nada más nos vamos a detener en el modelo nacional, y los resultados de los modelos se expresan en odds ratio, ¿no? O momios, como estadísticamente conocemos, ¿sí? Esta es la distribución de frecuencias. Yo quería mostrarles a ustedes el porcentaje que tuvimos de la muestra nacional de personas que dijeron estar, por un lado, que es lo que a nosotros nos interesa, los desencantados de la democracia, y encontramos en la muestra nacional el 41.3% de los ciudadanos que contestaron, de los entrevistados, ¿sí? Y de manera interesante, pero eso sería para otro trabajo, los ciudadanos que están conformes, le denominamos a la variable ciudadanos conforme con la democracia, y estos representan el 53.4%. Insisto, nuestro trabajo está enfocado a entender estos ciudadanos, a buscar sus características, a los ciudadanos desencantados, ¿sí? Y esta es una distribución de frecuencias por sexo, por edad, por escolaridad, por ingreso mensual en el hogar, ¿sí? De 0 a 2 salarios mínimos, de 3 o más, y por las regiones, ¿sí? Perdón, ¿sí? Por las regiones. Esto lo vamos a obviar, ¿sí? Estos son los resultados. No me voy a detener mucho aquí, como ya les comenté. Este es un modelo Logit en el cual la variable dependiente es binaria. 1 son, obviamente, los ciudadanos desencantados de la democracia, y 0 serían los ciudadanos conformes con la democracia. Hicimos las pruebas. Y como lo comentaba en la metodología, pues nos quedamos con las variables que tienen algún tipo de explicación sobre el desencanto de la democracia, pero sobre todo, a partir de estas variables podemos encontrar las características de esos ciudadanos que dicen estar desencantados. Y estos son los hallazgos, ¿sí? Bueno, los títulos de las variables son respeto a las leyes, es decir, lo podemos comprender de esta manera. ¿Qué tanta probabilidad hay de que un ciudadano que respete a las leyes está desencantado de la democracia? O para otra variable, la variable de tolerancia, ¿qué tan probable es que un ciudadano que es tolerante esté desencantado de la democracia? Y por último, por decirlo por ejemplo, ahorita lo voy a explicar, cada una de las variables, ¿qué tan probable es de que un ciudadano apartidista, que no se identifique con ningún partido político, que se diga totalmente apartidista, esté desencantado con la democracia? Entonces, estos son los hallazgos. El hallazgo, respeto a las leyes, ¿sí? Como comentaba, los ciudadanos que más respetan las leyes resultan en los hallazgos, encontramos en el modelo, que suelen estar desencantados de la democracia. Y como sucede en los análisis cuantitativos, no nada más hay que encontrar la relación positiva, sino tratar de buscar el mecanismo de por qué suceden así las cosas. Y en este caso, lo que sucede es que
el mecanismo que nosotros encontramos o la explicación de por qué los ciudadanos que respetan las leyes están desencantados de la democracia se explica porque un ciudadano que ve que es responsable, un ciudadano que trata de cumplir con el Estado de Derecho, al ver que otros no lo hacen, entonces empieza una percepción de desencanto sobre la forma de gobierno. ¿Sí? Obviamente estos hallazgos son preliminares. Nosotros no tenemos aquí ninguna verdad absoluta, ni tampoco estamos sugiriendo que en todas las regiones, en todo el país, ese es un modelo nacional que quizá no pueda generalizarse, pero sin embargo algo nos está diciendo. Por eso decimos desde un principio que es un modelo, son hallazgos exploratorios para seguir comprendiendo a nuestro país. ¿Sí? En el caso, y sobre todo nuestra forma de gobierno, en el caso de la tolerancia, pues la idea es qué tan probable es de que un ciudadano que sea tolerante esté desencantado de la democracia. Los datos que nosotros encontramos, pues la relación no es muy clara, ¿sí? No es muy clara. Sin embargo, hicimos un ajuste estadístico, hicimos una inversa, ¿sí? Porque no está arriba de un punto, ¿no? Arriba para que tenga, digamos, significancia. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer una inversa y poder decir entonces que los ciudadanos desencantados de la democracia son algo intolerantes. ¿Y por qué? Y el mecanismo que explica eso es, ¿por qué son intolerantes? ¿Y por qué están desencantados? Bueno, son intolerantes justo ante personas, ¿sí? Que no actúan, por ejemplo, en el marco del Estado de Derecho. ¿Sí? Es decir, hay una lógica aquí muy interesante que tiene que ver con estar desencantado y ser un poco intolerante con ciertas acciones. Somos intolerantes con los gobiernos que no cumplen con un trabajo eficiente. Son intolerantes, perdón, los desencantados de la democracia porque ven que las calles de las ciudades están totalmente despedazadas, nada más termina el periodo de lluvias, por decirlo así. Entonces, ese ciudadano desencantado tiene razón en el sentido de ver que hay cosas que no funcionan como deberían de funcionar, o como diría Robert Putnam, ¿no? Hacer que la democracia funcione, y no está funcionando. Por eso se convierten en intolerantes, ¿no? Pero no una intolerancia en sentido así extremo, sino decir, bueno, ya estoy enfadado, ya no soporto, por ejemplo, a los discursos de los políticos y de las políticas, ¿sí? Otra variable, otro hallazgo es la variable apartidista. Por supuesto, los ciudadanos desencantados de la democracia suelen ser apartidistas. Y eso se explica obviamente en que, por ejemplo, cuando encontramos en los procesos electorales a ciudadanos que suelen estar indecisos, son indecisos, o sea, no tienen ninguna escuela sociológica del comportamiento electoral eh, explica eh, algunos segmentos de los ciudadanos que realmente no se identifican con los partidos, no votan de manera racional por ningún partido o alguna política y se sienten indefinidos hasta que llega el proceso electoral. Muchos de ellos van y votan, otros simplemente dicen yo no voy a votar. Y así cada vez más, como ustedes lo saben, vamos encontrando personas que son cada vez más apartidistas, ¿sí? Y ya para ir terminando, la participación ciudadana. Pusimos a prueba la participación ciudadana en el modelo, ¿verdad? ¿Qué encontramos aquí con la participación ciudadana? Encontramos que efectivamente hay una relación positiva entre los que no fueron a votar para la elección 2012, por el tema de la encuesta, ¿no? Por las características de la encuesta que fue publicada en 2015, pero los que no fueron a votar en 2012 y los que están desencantados de la democracia. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes, como saben, no hay una variable así que podamos, que sea muy clara para medir la participación ciudadana. Y la variable proxy que se utiliza es la de las personas que van, ¿no? Se cuantifica las personas que van a votar y ese porcentaje se utiliza
para hacer los análisis y nos encontramos que los que no fueron a votar, ¿sí? En las elecciones de 2012 justo son los que se encuentran desencantados de la democracia. Es para la muestra de esta encuesta, por supuesto, no es para todo el país. Entonces, aquí hay mucho que explorar sobre la participación ciudadana. Hay mucho que decir, ¿sí? Sobre todo este mecanismo que explica el no ir a votar. Y los estudios pues se encaminan a que no vas a votar justo porque no encuentras incentivos para ir y emitir el sufragio, dar legitimidad a gobiernos y por lo tanto se hace otro tema de investigación que también está explorado. Otra variable es, pusimos 3 variables que están asociadas a la desconfianza y encontramos una relación positiva entre los ciudadanos desencantados y los que tienen desconfianza con el Instituto Nacional Electoral. Y lo mismo, encontramos una relación positiva entre desencantados de la democracia y los que tienen desconfianza con el gobierno estatal, ¿no? ¿Sí? Para el caso de las regiones. Y también encontramos una relación positiva entre los desencantados de la democracia y que no tienen confianza en los medios de comunicación. Este es un cóctel, por decirlo en esos términos muy mexicanos, ¿verdad? Es un cóctel de información de cómo la desconfianza sobre las instituciones públicas son parte de la vida que hoy nosotros tenemos como, en este país como parte de los asuntos que tenemos, perdón, como parte de los asuntos que tenemos que resolver en nuestra vida pública, ¿sí? Y por último, porque se me está agotando el tiempo, pusimos 3 variables asociadas, ¿no? Estamos hablando de las características de estos ciudadanos desencantados. Encontramos aquí hay un error, ¿sí? Debe de ser 18, aquí de ser joven, 18, 29 años, hay un pequeño error, me disculpan, y encontramos una relación entre este segmento de jóvenes y estar desencantados de la democracia. ¿Qué nos pasa aquí? Bueno, aquí es un poco, encontramos complicado el mecanismo de que explica eso de ser joven y estar desencantado. Lo que podemos argumentar de manera arriesgada, todavía hay falta de analizar más este tema, tiene que ver con que estos chicos y chicas de 18 y 20 años en el presente nacen ya en un esquema, ¿sí? Para el caso de México, de deshegemonización del sistema de partidos, pero donde la pluralidad política, muy importante, genera un proceso de incertidumbre y tanta oferta, tanto discusiones, situaciones asociadas a la corrupción con la política, a la mala percepción sobre las instituciones públicas, por ejemplo, las policías o los políticos. Entonces, este segmento puede, lo digo todavía, insisto, sin tener datos más concretos, puede ser que esté creciendo o haya crecido, haya llegado a esta juventud en un proceso en el cual no queda claro cuando se habla de un país o de una calidad de la democracia que le pueda, por ejemplo, resolver temas de empleo, temas de acceso a la educación y el bienestar, ¿no? El bienestar específico asociado a los jóvenes. Y por último, estas 2 variables que se refieren al ingreso en el hogar, los ciudadanos entrevistados que tenían menos de 2 salarios mínimos, se encontró una relación positiva con el desencanto de la democracia. Y por supuesto, el rezago educativo. Tener rezago educativo está asociado, está relacionado con el desencanto de la democracia. Entonces, termino diciendo, finalizamos esta ponencia para ustedes, señalando que todo lo que acabo de comentar aquí son temas que están a debate, son temas que todavía podemos explorar y ojalá en la mesa en la cual la mesa que estamos compartiendo, que vamos a compartir para reflexionar sobre las características de la ciudadanía en una democracia difícil en México, podamos profundizar. Estoy a la orden entonces para cualquier pregunta, para cualquier comentario y el texto donde está esta ponencia
es en un libro titulado Lecturas sobre problemas de la democracia en México, editado por el Colegio de Sonora. Me despido. Muchas gracias y me encuentro a la orden aquí en el norte de México. Salud.